Presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. La guerra de secesión o guerra del norte y del sur o guerra de los confederados y de la Unión, como ustedes quieran, fue una de las guerras más sangrientas en el siglo XIX, la guerra civil en los Estados Unidos. Y estamos en el año de 1863 y el general de los estados del sur o de los estados confederados, el general Lee, un general extraordinario y un hombre de un carácter a toda prueba, está avanzando hacia el corazón de los estados unionistas porque sabe que no tiene mucho tiempo. Y sabe que no tiene muchos recursos, los recursos se le están agotando y necesita una batalla definitiva, el general Lee. Y por esos movimientos que se producen en los ejércitos, sobre todo antes de que existieran estos aparatos y estos radares y estos medios de comunicación a distancia que permiten saber exactamente dónde está no solamente un ejército, sino hasta el último de los adversarios, de los soldados enemigos. Los ejércitos no sabían qué camino estaban tomando, y resulta que estaban tomando caminos paralelos para desembocar en el mismo sitio, en Gettysburg. Y no lo sabía ni un ejército ni el otro, ni el del general Lee ni el del general Meade, escrito Meade. El general Meade, que era el que comandaba, no era Ulises Grande en ese momento, sino el general Meade, el que comandaba las fuerzas del gobierno, las fuerzas de Lincoln. Pero iban a encontrarse y se encontraron en Gettysburg en el año de 1863, en un día como estos. Estamos hablando de lo ocurrido entre el 30 de junio y el 1 de julio. Realmente la batalla de Gettysburg duró 3 días, no fue de un solo día. Y el primer día fue de escaramuzas, el segundo día ya fue más en serio, y siempre la ventaja la tenían los hombres de Lee, los hombres de los estados del sur. Parecía que la suerte estaba a su favor, inclusive estaban celebrando anticipadamente la victoria, cuando llegan unas fuerzas nuevas, unas fuerzas con las que se estaba contando, pero apenas relativamente, las fuerzas de Pickett, así como suena. Y Pickett era un gran militar, llega con fuerzas nuevas y viene el ataque definitivo. Lee mira exactamente cuál es la situación de las tropas y encuentra que es por el centro de donde están las tropas enemigas, por donde debe el ataque, porque las alas están mejor protegidas, y se lanza Pickett a la conquista del centro. Tal como estaban las tropas ubicadas, el centro parecía completamente desguarnecido, y resulta que los estaba esperando una especie de emboscada de artillería tremenda. El general Meade había concentrado sus tropas en el centro, y eso no lo sabía Pickett y eso no lo sabía el general Lee. Se lanza Pickett y está prácticamente a punto de conquistar la cima y de hacerse dueño del campo y de la victoria definitiva de los estados del sur sobre los estados del norte, cuando sorpresivamente aparece la artillería, aparecen los cañones, aparecen las granadas y viene una lluvia torrencial de fuego contra las tropas de Meade, que quedan diezmadas y despedazadas. Lee a la distancia lo comprende y comprende el error que ha cometido y comprende que él es el responsable de la derrota. La derrota de Pickett en el centro de la defensa de las alturas que coronaban Gettysburg es la derrota final del ejército de Lee. El tercer día, el combate, más que un combate, es una entrega total que inclusive pudo ser mucho más definitiva si Meade no hubiera sido el general timorato, pacato, quien le tenía mucho miedo a Lee y todavía temía
alguna forma de represalia o de nuevo ataque de las tropas de Lee. Lee se pudo retirar, perdió más de 25,000 hombres. Otro tanto perdieron los gobiernistas. Lo que pasa es que por la situación que tenían y por el equilibrio de las fuerzas, 25,000 no eran lo mismo que 25,000. Explico. Para uno de los ejércitos 25,000 era una pérdida irreparable, el otro hubiera podido soportar esa pérdida mucho mejor. Lee se tuvo que retirar hasta que llegó al río Potomac. Y a pesar del tiempo, mire que estamos en junio, es decir, estamos ya prácticamente en lo fino del verano, el río Potomac estaba muy crecido y era el momento en que las tropas de Lee contra el río Potomac hubieran podido quedar absolutamente destruidas. Lincoln se cansó de decirle a Meade que atacara, y Meade no atacó, no cumplió las órdenes, le dio miedo, le dio temor. Nunca se supo por qué esa actitud de Meade, distinta de su falta de iniciativa para concretar la victoria. Hasta que las aguas del río Potomac se calmaron, Lee pudo pasar el río Potomac y pudo mantener las 2/3 partes de su ejército más o menos incólume. De todas maneras, la batalla de Gettysburg fue definitiva. Los que murieron en Gettysburg fueron los héroes finales, pero la guerra duraría 2 años más por cuenta de la incompetencia del general Meade, que no fue capaz de destruir al general Lee, que estaba arrinconado contra las aguas del río Potomac, demasiado bravas para que el río permitiera el paso de esas tropas. Pasados unos días, una semana entera o algo un poquito más, las aguas se calmaron, el río Potomac quedó vadeable, lo pudo cruzar el general Lee y la guerra duraría 2 años más. Pero lo ocurrido en Gettysburg era irreparable. El norte había ganado, Lincoln podía saber que había triunfado a pesar de la desobediencia de Meade y de que el ejército de Lee seguía no intacto, pero siendo un temible peligro para los unionistas. La batalla de Gettysburg. Estamos hablando del 30 de junio y de los 2 primeros días de julio del año de 1863. A Gettysburg y a los caídos en Gettysburg le dedicó Lincoln uno de los homenajes oratorios más impresionantes de toda la historia. La oración de Lincoln a los caídos en Gettysburg es uno de los grandes discursos del mundo en todas las épocas. Era el final de la guerra civil más sangrienta que se desarrolló en el siglo XIX. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos.